El marcapáginas. Pilar Romeo, bienvenida a Radio Sefarad. Vienes con un libro importantísimo para la historia de nuestra cultura, no solo de la cultura española, no solo de la cultura que nos pertenece o que está más cerca de nosotros, sino de la cultura universal. Un libro, El Quijote, Pilar, que nunca había sido aljamiado, ¿no? Bueno, no, pero vamos a ver, siempre se ha oído decir que no existe una versión del Quijote en judeo-español, como sí existen otras lenguas judías, como el hebreo o el yidis. Y es cierto, pero sí que hay antecedentes de haber querido aljamear el Quijote. Lo que pasa que los resultados, digamos, no eran tan extensos como este de ahora, pero ha habido intentos, sí. Nosotros estamos emitiendo esta entrevista justo en la semana en la que se conmemora el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y también el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Uh-huh. Estas han sido, aparte de tu deseo de ver en aljamiado, en escritura aljamiada, el Cervantes, el motivo por el que te has decidido a realizar la traducción. No sé si traducción es la palabra correcta, Pilar. No, más que traducción es una edición aljamiada, adaptada, como si hubiera sido publicada en el año 1605, cuando apareció la primera parte del Quijote, con unos retoques mínimos, pero, o sea, aquella edición que hubiera hecho un editor sefardí en 1605. Esa es la idea fundamental. ¿Y con qué? Entonces, efectivamente, se parece mucho más al texto castellano que no a un judeo-español moderno, ¿no? Claro. Ya hay ediciones, o existen ediciones del Quijote en otras lenguas judías, como apuntabas, como el yidis o el hebreo. De hecho, nos contaba Isaac Nabón, el desaparecido presidente de Israel, que precisamente el texto de Cervantes, su obra magna, fue el elegido por Ben Gurión para aprender castellano. Sí, pues mira, justamente esta es una de las ideas que se forjó a finales del siglo XIX como uno de los antecedentes de que quiso ponerse por escrito el judeo español en aljamía. Fue una de las investigaciones que aportó Paloma Díaz Mas en el Congreso Sefardí de La Rioja en noviembre pasado, en el que daba noticia de que en el siglo XIX, en 1878, hubo un proyecto de publicar en Salónica un Quijote en aljamía para uso de los sefardíes de Oriente, y allí se hablaba pues de las bondades de poseer un ejemplar de esas características. Bueno, ya que los judíos esparcidos por el Imperio Otomano eran en su inmensa mayoría descendientes de los expulsados de España en 1492. Por lo tanto, que se quería ya dar ese texto como un texto de lectura. Sin embargo, de lectura, más o menos, pues no sé si obligada y tal, pero el caso es que la Alianza Israelita de Universal, pues obviamente proporcionó los textos en francés y varias décadas después el Quijote se leía en Oriente por la versión francesa y evidentemente no por la española o por la aljamiada porque no existía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de leerlo, como dices, en aljamía. No sé a quién está dirigido este texto, Pilar. ¿A investigadores, a especialistas, a curiosos? Yo creo, a ver, mi idea ha sido la de proporcionar un texto lúdico, divertido y de hacer un poco una presentación de lo que podría ser un texto aljamiado. Son 8 capítulos, es verdad que es bastante y que no habían aparecido así los 8 primeros capítulos de la primera parte hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que, vamos a ver, para leer ese texto hay que conocer los caracteres racíes, que son los que
que han sido utilizados por los sefardíes, pues prácticamente desde la expulsión. Entonces, aquel que pueda leer los caracteres rasíes, pues se va a divertir un montón. El que no lo pueda leer puede aprenderlo porque le da una especie de guía para que pueda pues como si descifrar un poco un jeroglífico, ¿no? Pero que, vamos, que conociendo el texto del Quijote como se conoce, pues no es tan difícil haciendo un mínimo esfuerzo. Y entonces, bueno, yo creo que puede haber mucha gente que se puede divertir leyéndolo, ¿no? Desde luego que sí, es una aproximación muy original a ese libro que todos los españoles afirmamos que hemos leído, pero no todos lo hemos hecho, ¿no? No, desde luego, efectivamente, no, que habría que hacerlo más. No, pero bueno, curiosamente, últimamente, además, que tanto se ha insistido en que si Cervantes y el propio Quijote, bueno, a través de Cervantes podían tener orígenes judíos y tal, ¿no? Bueno, yo todo esto no me, digamos, bueno, teniéndolo en cuenta, pero que no ha sido mi objetivo principal demostrar nada ni nada, sino simplemente proporcionar el texto para que la gente se pueda divertir, ¿no? Muy bien. ¿Y has encontrado alguna huella judía o judeoconversa en estos 8 capítulos que te haya llamado la atención? Bueno, Como podrían ser los curiosidad. mismos que ha encontrado todo el mundo, ¿no? Bueno, pues su forma de... Bueno, la obsesión por la pureza de sangre, bueno, el hablar de si cristiano viejo o no, pero vamos, en esos primeros 8 capítulos, poco, ¿eh? Eso aparece después, ¿no? Digamos, en esos 8 primeros capítulos aparece poco, yo, vaya, le veo poco, pero bueno, no quiere decir que no exista, o sea, eso es ya mi opinión, ¿no? Pilar, ¿y es una especie de sueño cumplido el ver publicado esta versión aljamiada? Bueno, nunca hay sueños cumplidos porque esa es solo una versión parcial. O sea, hay quien dice, bueno, ¿por qué no lo acabas? Bueno, realmente se podría, pero lo cierto es que es una obra magna, inmensa y no... bueno, no me siento yo ya con fuerzas para poderlo hacer, pero me gustaría verlo realizado, pues de la misma manera que existen ediciones, pues hasta en orilla o en quechua, ¿por qué no? Judeo-español aljameado, ¿no? Pero digamos que es un sueño cumplido parcialmente, por el momento. en 8 capítulos. Sí, exacto. Pilar, ¿y con qué dificultades te has encontrado principalmente a la hora de trasladar el Quijote al judeo español aljamiado? Bueno, bastantes que se derivan de la propia lengua castellana, pero vamos, he tratado de resolverlo de la mejor manera posible, pues porque pues es que el léxico quijotesco plantea algunos problemas que son fundamentales a la hora de enfrentarse al texto, pues por ejemplo el uso de tecnicismos, topónimos, nombres propios, o a las voces que no se documentan en castellano con anterioridad al siglo XVI, por tanto un sefardí de 1600 podía entenderlas o no. Y luego, por otro, las palabras que son nuevas y podía o no entenderlas también, aunque fueran posteriores, porque el hecho de que una palabra se documente no significa que aparece de repente, sino que podría haberse usado en el lenguaje cotidiano y no aparecer en los textos escritos. Entonces, bueno, un poco en este sentido. Entonces, he tratado de explicar cómo lo he hecho y qué he hecho y... Bueno, el que quiera, es una introducción muy cortita, o sea que eso no plantea ningún problema, creo, al lector que quiera acercarse al texto, ¿no? Claro, es de alguna manera también una guía de lectura, ¿no? Para los que Sí, decidan. pues yo creo que como guía de lectura es interesante. Incluso me han comunicado que probablemente se lea, incluso para los estudiantes de ladino, de judeo español, en la Universidad de Stanford, quieren ponerlo como texto para aprender a leer la aljamía, ¿no? Y porque se lee fácilmente y es
para una persona que domina el español, pues es relativamente fácil, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho más curioso, ¿no? Que de ahí quizá pueden salir todavía muchas reflexiones o muchas conclusiones más que yo, pues a lo mejor no he visto, o bueno, quizá no era mi obligación hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Uy, pues qué ilusión, ¿no? Que haya llegado a Stanford. Pues sí, la verdad, o sea, sí, es que a veces, bueno, parece una cosa que dices, bueno, a lo mejor no tenía mucho sentido, bueno, así, y luego resulta que, bueno, van a leer por ese texto para aprender a leer Aljamía, bueno, pues qué bien, ¿no? Desde luego que sí. Y además con ese texto tan importante para nosotros, ¿no? Claro. Muy bien, ¿no? Tienes que estar muy orgullosa, Pilar. Oye, hablando de la importancia del texto, ¿qué importancia tienen el Cervantes, qué importancia tienen Cervantes y el Quijote en la cultura sefardí? Bueno, como ya te digo, siempre ha sido un texto que ha sido citado, quizá no textualmente, pero que se ha tenido en cuenta y que ha sido no solo en esta ocasión del siglo XIX que te he dicho, sino que ha habido más intentos de aljamear el Quijote, pero no han ido más allá, porque yo creo que en el momento de plantearse hacerlo, bueno, pues surgen muchos problemas, y entonces, bueno, pues ha habido un capítulo, un intento de otro capítulo, incluso en la comunidad virtual Ladino Comunità, formada por ladinohablantes, pues hace unos años se repartió por capítulos, dice, bueno, ¿quién quiere participar? Y se repartieron por capítulos, pero bueno, es que es un texto muy tozudo y la realidad les disuadió porque es muy complejo, no puedes decir, me voy a poner a hacerlo así divirtiéndome sin pensar un poco más allá, ¿no? Entonces, o sea, el texto existe y está y ha sido importante para todos y quizá ha habido mucha gente que lo ha podido leer, sobre todo intelectuales sefardíes, pero seguramente no la gente del pueblo que lo ha leído en otras versiones, pero no en español, ¿no? Bueno, ¿quieres añadir algo más, Pilar? ¿Algo que se me haya podido escapar a mí en esta entrevista que no he llegado a preguntarte? Pues, bueno, no, pero yo quería contarte una historia. Claro. Pues que el último impulso para realizar esta obra fue que un viaje que hicimos el año pasado a Ulcini, que está en Montenegro, para un congreso cuya temática giraba en torno al falso Mesías, Abetai Sebi, del siglo XVII. Y entonces allí circula la leyenda urbana, y sigue circulando, una leyenda urbana relacionada con el Quijote. Uh-huh. ¿Te la cuento? Por supuesto, por favor. Pues mira, dice que cuenta la tradición oral que tras la batalla de Lepanto, Cervantes estuvo preso en la fortaleza de Ulcini antes de ser trasladado a Argel. Entonces, el nombre de la ciudad, que es en italiano Dulcineo o en español Dulcineo, habría inspirado su Dulcinea en recuerdo de una muchacha de la que allí se enamoró. Wow. Desde luego no pasa de leyenda, pero te digo que los lugareños están convencidos, pues los negocios con el rótulo de Dulcinea proliferan en la ciudad. Además, una de las principales plazas se denomina Cervantes, y en el Museo de la Fortaleza se muestra la celda o la pretendida celda donde estuvo preso. Eso fue el punto culminante de decir, voy a hacerlo, ¿no? Aunque, evidentemente, es una leyenda hermosa, sí, pero leyenda. Bueno, pero es, como dices, muy hermoso el empujón definitivo que recibiste para hacernos llegar este Don Quijote de la Mancha en versión aljamiada. Te agradecemos mucho que hayas escrito este libro y que nos lo hayas contado. Muchísimas gracias a vosotros.